Muchas veces me has levantado, muchas veces me has fortalecido, y me levanto y doy gloria a Dios y volteo mi mirada y olvido nuevamente lo que tú haces en mi vida. Hoy no quiero ser desagradecida contigo. Al contrario, quiero que mi mirada siempre esté fija solamente en ti, mi Rey. Hoy quiero que haya, bendito Dios, oídos, corazones receptivos a tu palabra, bendito Dios, y que seas tú hablando de una manera muy especial a cada uno de los que estamos en esta mañana, mi Dios. Muchas gracias, Jesús. Solamente de nuestras bocas pueden salir palabras de gratitud a ti, mi Rey, por todo lo que tú haces y por todo lo que seguirás haciendo, mi Rey. Sé que ese sacrificio en la cruz no fue en vano. Ese sacrificio fue solamente por amor a mí. Fue por amor. Por eso hoy te doy gracias, mi Rey. Te amamos, mi Señor. Te exaltamos, Padre. Damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta maravillosa oportunidad, y porque en el fondo de nuestro corazón entendemos, Señor, que debemos valorar la oportunidad que nos das de venir a tu casa, de llenarnos de ti, de aprender de tu palabra, Señor, de poder levantar manos santas, de poder, Señor, adorarte con nuestra obediencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por entregarnos tu Hijo. Gracias, Señor, por cada una de las familias que hoy están aquí reunidas, Señor. Gracias, Padre, por las que están en sus casas, por las que aún están viajando, Padre eterno. Señor, hoy quiero pedirte, ayúdanos y enséñanos a valorar tu sacrificio, a valorarlo, Señor, como debe ser, a tenerlo en cuenta bajo el propósito con el cual tú entregaste a tu Hijo. No por nuestros beneficios, no por nuestras conveniencias, o acordarnos de eso, Señor, solamente cuando hay problemas. A valorarlo en nuestro corazón diariamente, Señor, entendiendo que gracias a ti, gracias a tu sacrificio, hoy tenemos entrada al reino de los cielos. Hoy tenemos salvación, tenemos vida eterna. Tu palabra dice que tenemos vida y vida en abundante. Tu sangre que nos limpió, nos redimió de todos nuestros pecados. Muchos no lo entienden, muchos no lo valoran, muchos lo rechazan. Aún tu pueblo escogido, tu pueblo Israel, no entienden en su corazón si tú eras ese Mesías. ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué tuviste que ser entregado de esa manera? Pero no entienden, Señor, al ver que era necesario que fueras entregado de la manera que fuiste entregado. Tuviste que padecer para que nosotros tuviéramos vida. Y por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Me alegra poder verlos. Y bueno, rogamos al Señor para seguirnos sosteniendo, seguir avanzando, seguir creciendo, que cada uno de nosotros pueda seguir siendo fiel al Señor. Amén. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18.
hoy de alguna manera, y no quiero de pronto portarme religioso, que como el mundo está celebrando la resurrección de Cristo por la Semana Santa, entonces el pastor también quiso involucrar la Semana Santa. Luchamos por no ser religiosos. No es un día, no es una semana, no es un domingo, no es un mes en especial. Es tu vida. Es tu vida y es mi vida lo que tenemos que santificar. No hay días santos. La Biblia enseña que aún Jesús es el dueño de los días. Él los controla, el tiempo, los minutos, los segundos. Y nosotros vivimos para llevar vidas santas. Yo trato de entender qué es una Semana Santa. Debería ser un tiempo para llevar vidas santas, pero se ve totalmente lo contrario. Escúcheme bien, no se puede tener santidad sin tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que santifica tu vida? La palabra de Dios. Es lo que nos santifica. Dice que la palabra nos santifica. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra. O sea, no podemos llevar vidas santas alejados de este libro. En base a este libro es que yo veo mi vida aquí y me doy cuenta cómo estoy. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo quiere el Señor que llevemos vidas santas? Cada uno miremos en nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué va a hacer con ese entendimiento de los entendidos? Es desechado, es destruido. Lógicamente, aquí en este contexto de la palabra de Dios, está hablando romanos, griegos, judíos, que era donde se enfocaba y se encerraba todo este tema de lo que es el evangelio de la cruz. Cuando se habla de la palabra de la cruz, encierra el evangelio, pero el evangelio de la cruz trae un punto importante, que pues es lo que sucedió en la cruz. Ese hecho de quién fue a la cruz, quién fue el que derramó su sangre en la cruz, quién recibió los clavos en la cruz, quién fue golpeado, quién fue azotado. Ahora, ¿por qué dice que esta palabra de la cruz es locura para los que se pierden? Ellos piensan que es locura. En este caso, su propio pueblo Israel, es una locura que el mismo Dios nos haya prometido un Salvador y que tengamos que ver morir al supuesto Salvador. Este Salvador no tenía corona, este Salvador no tenía un castillo, este Salvador no tenía riquezas, no tenía una guardia que lo cuidara. No era lo que esperábamos. Es más, yo creo que el Jesús que tú estás conociendo no fue el Jesús que te predicaron a ti en un comienzo. Venga, que no hay problemas, venga que Él le va a solucionar, Él le da. Y tú hoy te has dado cuenta que pues los problemas continúan. Es más, han llegado otros. ¿A cuántos les han llegado más problemas? Por causa de Cristo. Ahora, ¿cuántos se gozan con esos problemas? ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Los problemas son por Cristo.
no por nuestra necedad ni nuestra terquedad. Son dos cosas muy diferentes. Esta palabra de la cruz, el pueblo de Israel no lo entendía. O sea, ¿cómo así? Ahora, no fue solo el hecho de ver morir al que decían que era el Mesías, el Salvador, sino verlo morir como murió, de la manera en la que murió. ¿Se acuerdan que hablamos qué es o cuál era el veredicto o la conclusión que se llegaba de la persona que era colgada de un madero? Que era maldito. ¿Ese es el rey? ¿Cuál era la inscripción que tenía la cruz? Jesús, Rey de los judíos, en latín, en hebreo y en arameo. En los tres idiomas, para no quedar dudas. Esa fue la inscripción que Herodes puso. Ahora, si nosotros nos vamos a la cultura griega o a la cultura romana, que fue donde Pablo también llevó la palabra, ¿qué podían pensar ellos de ver al supuesto Salvador que se predicaba morir de la manera en que murió? Recordemos que los griegos tenían dioses para dar y convidar. Zeus, el dios del vino, la diosa Diana, los que usted se imagine. Ellos para cada situación tenían un dios. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Ahora, los griegos no podían imaginar. Ahora, cuando viene a tu mente Dios o dioses, ¿qué te imaginas? ¿Alguien cómo? ¿Cómo te lo imaginas? Que si viniera a esta tierra, ¿cómo te lo imaginas? En túnica, que lo escupan, que le peguen, que lo abofeteen, que no lo quieran, que lo rechacen, que no se defienda, que hable solo de amor y no imponga su poder. ¿Cómo te imaginas tú un Dios? Ahora imagínense en el concepto de los griegos hacia sus dioses. Para ver a un ser humano, o sea, ningún Dios, decían los griegos, va a descender a esta tierra a vivir esa situación. Ninguno. Para ellos es locura. ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a creer en un Dios que mire todo lo que está pasando? Todo lo que está viviendo. Verlo ellos mismos, ir detrás. Hombre, ¿cómo se nos olvidan las cosas tan fáciles, no? Esos que gritaban crucifíquenlo. El viernes vi una película donde estaba el momento en que Pedro lo negaba y después él corría y se encontraba con los otros discípulos del Señor y ellos le preguntaban: ¿dónde está? Lo van a crucificar. Y el pueblo son los que están gritando que lo crucifiquen. Y los otros discípulos se enojaban. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ellos mismos estaban gritando crucifíquenlo? Si Él hizo milagros en sus vidas, Él les enseñó, Él les predicó. ¿Cómo así estos desagradecidos? Y esto pasa cuando no valoramos. ¿Usted ha escuchado el dicho que a veces deberíamos como de ponernos en los zapatos de los demás para poder saber o darnos cuenta? ¿Cuántos quisieran estar en las sandalias de Jesús? Eso era lo que tú y yo merecíamos, no se te olvide. Ahora, como no nos tocó, muchos llevan un evangelio de altivez y de orgullo, de vanagloria. Se creen. ¿Qué sería de tu vida y de mi vida con un latigazo de esos? No, espere. Yo creo que ahí todos paramos, negamos y déjenme ir.
Porque somos oportunistas, hermanos. Oportunistas. Que muchos quieren ir a una congregación cuando dan de comer, cuando voy a un beneficio de algo. Pero no hemos entendido. Mire, hermanos, con un video yo lo veo, lo miro, lo analizo, miro el cuerpo de Jesús, miro esa corona, yo lo he estudiado, he profundizado. Y yo le digo, Señor, permíteme entender más de tu sufrimiento. Permíteme entender y poder explicarlo, transmitirlo, que se lo lleven en su corazón, que no se lleven solamente una imagen como la que tuvimos durante muchos años en la casa, un dibujo, un yeso o algo de madera, y eso era. Con eso no se entiende absolutamente nada, hermanos. Y aquí es donde volvemos al punto. Para esto necesitamos el Espíritu Santo de Dios, para que no se te convierta en una locura y te pierdas, sino que venga a tu vida la salvación. Y no solamente a tu vida, porque cuando lo entendemos y lo valoramos, guiamos a otras personas a que reciban salvación también. Eso es valorar y entender el sacrificio de Cristo. Si a tu vida llega algo muy bueno, ¿tú no lo compartes? Debemos ser dadivosos para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero hay algo en ti y en muchos, de lo mismo que le pasa al pueblo de Israel y le pasó a los griegos. ¿Cómo vamos a predicar de alguien que murió como murió? Ahora, ¿cuál era el reino? ¿Cuál es la promesa que Dios les dio? Que iba a venir un Salvador. Y Él les estaba hablando del tema espiritual. Pero ellos están esperando a alguien que les solucione los problemas económicos, políticos, sociales, carreteras, casas, etcétera. Eso es lo que muchos del pueblo están esperando. Y tristemente, a la iglesia le está pasando lo mismo. Están corriendo a Dios para que le solucione sus problemas materiales, económicos y problemas en los que tú mismo te has metido por necio, por desobediente. Pero no has mirado lo espiritual. No has mirado el hecho de esa sangre derramada. No has mirado el hecho de esos latigazos, de ese sufrimiento, por estar esperando un poquito de plata, una mejor casa. Claro, yo sé que el Señor quiere darnos muchas cosas, pero primero lo primero. Y este sacrificio, hermanos, este evangelio, esta palabra de la cruz, que para muchos es locura, porque se pierden esperando que aparezca. Escúchame bien, muchos están esperando un Salvador como el que ellos quieren. O sea, el pueblo judío y aún el mundo entero, cada 4 años esperan que aparezca su Salvador. Votar por alguien que me solucione el problema. Ojalá no pueda trabajar, alguien que me suba el sueldo, alguien que no me cobre por la salud, alguien que le baje el precio a la carne, alguien. ¿Cuántos años? Décadas. Más de 2000 años. Escúcheme bien. Lo que Cristo ha hecho, está haciendo y va a hacer, no lo va a hacer ningún hombre sobre esta tierra. Así que bajémonos de esa nube. Solamente Cristo lo puede hacer. Pero debemos dejar de ver a Cristo como nuestro milagrero, como un bombero, como una ambulancia, en donde corremos a Él solamente cuando hay problemas, solamente cuando hay enfermedad. De lo contrario nos olvidamos. ¿Por qué cuando estamos bien nos olvidamos de Cristo? ¿Qué pasa? Un tiempo largo orando por trabajo, y cuando lo conseguimos,
pastor, es que no puedo ir porque... Pastor, ore que estoy enfermo, estoy enferma o tengo un familiar, un problema. Y cuando viene la solución, no, ya, gracias. O sea, no podemos tomar todo eso en vano, o por un momento, o para una semana, o para un sábado, o para un domingo. Eso tenemos que hacerlo real en nuestras vidas y corazones, y vivir con ello siempre en nuestro corazón, entenderlo, hermanos. Ponte en los zapatos de Jesús. ¿Qué hubiera sido? ¿Lo hubiera soportado? ¿Tú entiendes lo que Jesús nos evitó a nosotros? Mire, hermanos, si nosotros los hombres nos da una gripa y somos bien cobardes, se machuca uno un dedo y ya quiere uno correr a pedir 15 días de incapacidad. Le duele a uno la cabeza, uno se corta y uno siente morirse. Ahora, ¿qué hubiera sido de tu vida o de mi vida en esa situación? Por amor, siendo aún pecadores. No fue cualquier muerte. Que para ti no sea locura, que para ti sea poder de Dios. Poder de Dios. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué lo dijo? Por eso, porque muchos se avergüenzan de Cristo. Muchos se avergüenzan. Aún siendo cristianos, escúchenme bien, aún diciendo creemos en Dios, se avergüenzan de predicarle a alguien. Les da pena que se les burlen. Pero cuando tenemos problemas, corremos. Nos acordamos que hay uno que murió por nosotros. Pero ¿por qué acordarnos en tiempos específicos? La importancia del sacrificio. Este tema del sacrificio de la cruz, o de esta tortura, de este flagelo, de esta muerte tan inhumana, no tuvo ni fue en Grecia ni fue en Roma. Esto inició con los persas. Lo hacían por sentidos religiosos, y los griegos, los romanos, tomaron como ese ejemplo para someter a los que se rebelaban contra Roma. En un inicio, su intención no era tomarlo como cultura, sino dijeron, bueno, si sacrificamos 2 o 3, ellos van a aprender y se van a dar cuenta cuáles son las consecuencias, y no van a rebelarse más contra Roma. Pero siguieron y siguieron, y ya lo adoptaron. Adoptaron esto los romanos, que ¿dónde inició? Con los persas. Se convirtió en un elemento de tortura para los que transgredían las leyes. Esto se lo aplicaban en un inicio a los delitos graves. Ahora, ¿usted se acuerda que se le acercaban al emperador romano y aún la esposa le dijo, no encuentro delito en este hombre, no tengas nada que ver con este justo? La esposa lo sabía, él lo sabía. Todos sabían que él era justo. Era lo que era la cruz, era un palo de punta, un palo puntudo en la punta de arriba. Los mataban, los amarraban con cuerdas o los aseguraban con clavos. Hermanos, esas espinas de esa corona entraron en el cráneo de Jesús. Era de una planta, no sé, algunos aseguran que esas espinas podían llegar a medir 20 centímetros de largo.
Lógicamente, al empezar a hacerla, se partían. Pero imagínese esa parte gruesa. O sea, imagínese ese dolor. Los que se han pullado con algo. Los clavos con los que lo aseguraron era de un grosor de 1 centímetro. No eran de 1 pulgada. Y en ese tiempo eran cuadrados los clavos. Iniciaban en punta y se iban volviendo más gruesos. Cuadrados. 1 centímetro y 20 centímetros de largo. Ahora muchos aseguran que fueron en las palmas de la mano. En las películas se ve eso. Pero se asegura que si hubiera sido ahí, se hubiera rasgado por el peso de su cuerpo. Entonces se dice que fueron en las muñecas donde entraron sus clavos. Esa es la locura de la que nadie quiere hablar. Esto en un inicio, escúchenme bien, lo de la cruz fue un invento. La cruz es de procedencia pagana. Había una manera de crucificarlos en sus inicios de este sacrificio que se llamaba empalamiento. Y era sentar a las personas, a los delincuentes, sobre ese palo en punta. O sea, yo quiero que por su mente vaya pasando lo que yo le estoy diciendo. Los sentaban, hermanos, los atravesaban. Esto era algo que no tenía nombre. A los delincuentes se llamaba un empalamiento. Con el tiempo se agregó el palo transversal. Ese palo transversal se llama el patíbulo. En latín es patibulum. Que este palo fue el que Jesús cargó. Él no cargó la cruz completa. Las películas muestran que Él cargó la cruz completa, pero Él, como estaba ya en lo que podía pesar esa cruz, Él no podía cargarla. ¿Por qué creen que apareció alguien que le ayudó? Porque ya en su condición como Él iba, Él no tenía la capacidad, la fuerza humana para cargar ni siquiera el patíbulo. Ahora imagínese la cruz completa. Ay, vamos a pedirle al que murió en la cruz que nos dé una casa. Y no llevamos una vida conforme a esto. A valorarlo, a amarlo, a entenderlo. Este sacrificio lo hacían de muchas maneras, boca arriba, boca abajo, o el empalamiento. O sea, no era solamente como murió Cristo y los 2 ladrones. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros perdimos la cultura de leer. Nosotros no leemos. ¿A cuánto les parece harta la historia? Que usted dice coger un libro de historia, una enciclopedia y ponerse a leer por allá el año 300 a ver qué sucedió. ¿A cuánto les parece harto? Que dicen, pastor, mejor TikToks. Yo desde que entendí muchas cosas de la Biblia, empecé a amar la historia. Y leo y estudio y miro muchas cosas que tienen que ver con historia. Y eso que a ti te enseñan en sociales de Cristóbal Colón y la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿cuántos les enseñaron eso? ¿Cierto? Usted no relaciona eso con la Biblia. Ninguno, porque de ahí sacan a Cristo. Pero usted no sabe quién fue que llegó ahí a quitar y a hacer y a deshacer. La iglesia. La iglesia fue la que llegó y destruyó y dañó. Pero es que si enseñan eso, vamos a dañarle la reputación a la iglesia.
no a la cristiana, porque la iglesia cristiana también se está dañando sola su reputación. Quien permanecerá para siempre es Cristo. Cristo, Él es el que va a permanecer siempre. Los romanos crucificaron en esos tiempos, hacían estos actos de crucificar, hacían colectivos. Inclusive en algún momento llegaron a crucificar a 500 judíos por ir en contra del imperio romano. ¿Usted se imagina 500 al tiempo? Recordemos que los quemaban vivos, recordemos que se los echaban a los leones. Era un acto público y habían emperadores romanos que lo hacían por simple diversión, por ver el dolor. Uno de estos fue el emperador Nerón. Él se divertía con estos actos de crucificarlos, de quemarlos, de dárselos a los leones. Y esto era como un juego. Algo más, y esto quiero que el Espíritu de Dios nos guíe. Los que vieron la pasión de Cristo, nos hemos dado cuenta que a Cristo, o quien lo representó, lo amarraron o lo pusieron contra un palo de madera boca abajo, y llegaba el momento en que lo volteaban boca arriba. Según los judíos, tenían que recibir 40 golpes menos uno. O sea, no eran 39, eran 40 golpes menos uno. Pues da 39, pero la referencia judía era 40 golpes menos uno. Ese era el castigo. Debería ser el castigo por ser judío. Latigazos normales. Pero la guardia romana se excedió con Jesús. Traigan a memoria el látigo, que en las puntas tenían ganchos de hierro. ¿Sí lo recuerdan? Hay una imagen en la película donde muestran el latigazo y muestran cuando lo jalan, que no sé quién tiene la capacidad de poder verlo y ver cómo se esparce la sangre, la carne. Este látigo se llama flagrum y es de donde viene la palabra flagelo. Este flagrum, este látigo, no era como el látigo normal que pegaba. Lanzaban el latigazo y quedaba en la espalda, en el cuerpo. Las crónicas no bíblicas, las crónicas de la historia, las crónicas de esos tiempos, muchos historiadores decían que cuando utilizaban este látigo, llegaban al punto de desprenderle su abdomen y ver los intestinos de la persona. De cuando los castigaban en la espalda, poder ver las costillas literalmente. Porque al dar el latigazo, el látigo quedaba incrustado en la espalda o en el cuerpo o en su pecho. Y la única manera de retirarlo, ¿cuál era? Tenían que jalarlo, y al jalarlo rasgaban su carne. Ahora imagínese un próximo latigazo en ese mismo lugar. Yo quiero a Dios para que me dé un carro, hermanos. Ahora imaginémonos el polvo, la tierra, sus caídas, este palo en su espalda, el dolor. Ni tú ni yo lo hemos experimentado. Escúchame bien, tus problemas,
por más difíciles que tú creas que son, no se comparan a los problemas de Cristo. Escúchame bien, y si Dios te dice que Él los soluciona, que Él tiene el control, yo te invito a creerle. Porque muchas veces ponemos en tela de duda y de juicio esto. Hay gente que dice que Cristo no murió. Hay gente que no cree. Bueno, a mí no me importa los que no creen. Pero yo te voy a decir algo que ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. ¿Cuándo escuchas tú que hablan de Mahoma o de Buda? ¿Cuándo escuchas tú que hablan de los fundadores de las sectas, que los ponen en tela de juicio? ¿Cuándo escuchas tú que salen en las noticias, en algún reportaje, algo en contra de ellos? ¿Cuándo tú has visto que algún homosexual o alguna persona de estas se burla de Buda, o hacen marchas o hacen cosas en contra de estos dioses paganos, falsos? ¿Cuándo? ¿Quién está en el ojo del huracán? Cristo. Él es el todo en todos. Ayer hablábamos con el hermano Leo ¿ustedes recuerdan en los carnavales de Brasil? No existe un anti-Buda ni un anti-Mahoma, no, existe un anticristo. Y existe el espíritu del anticristo. Tú y yo no debemos amar a Dios o a Cristo porque tiene la capacidad de darnos nuestros caprichos, o porque tú piensas que en Él estás seguro. Porque al poner un motivo para amarlo, quiere decir que si no te da eso, tú no lo vas a amar. Es que yo lo amo porque me ha dado un trabajo. Y entonces en el momento que no tengas ese trabajo, ¿qué va a pasar con lo que tú sientes por Cristo? Yo lo amo por lo que Él es, no por lo que me puede dar. Yo lo amo porque Él merece que lo ame. Yo lo amo porque Él es digno de que lo amemos, porque Él merece todo de nosotros. Imagínate el polvo, imagínate la tierra. ¿Cuántos se han golpeado en una herida? Que usted se ha cortado, se ha lastimado, lo han operado, y usted sin querer queriendo, dijo el chavo, usted se ha lastimado, se ha golpeado en esa herida. Imagínate a Cristo caminando con ese palo colgado, cada una de sus caídas, su túnica o su bata pegada contra su piel rasgada, ese ardor, ese dolor. No es una imagen, no es para una semana, no es para un problema. Escúchame bien, Cristo no es un amuleto que debemos cargar en el pecho o en un tobillo o en una mano o tenerlo en un afiche. ¿Tú entiendes por qué es en el corazón? Es más que un dibujo, es más que una película, es más que es un simple recuerdo. El morir de esta manera, este es otro de los motivos en que los griegos y los romanos veían esto como una locura. Esta muerte traía descrédito y deshonra, uno, al crucificado, y dos, a la familia del crucificado. Para ellos en ese tiempo eso era lo más vergonzoso. ¿Tú crees que había familia de los dos ladrones ahí? Según la vergüenza que ellos sentían. Pero aún con Cristo, sus poquitos ahí estaban. Su mamá incondicional, el discípulo amado,
¿Y dónde estaban los otros? ¿Dónde estaba el ciego que sanó? ¿Dónde estaba el paralítico de Betesda? ¿Dónde estaba toda esa gente que el Señor... ¿Dónde están los 5,000 que alimentó con pan y pescado? ¿Dónde estaban? Ellos estaban gritando: crucifíquenlo. Qué vergüenza es hablar de un Dios que murió como murió para muchos. No nos avergoncemos del evangelio. La vergüenza de estar en medio de dos ladrones. La realeza en medio de dos ladrones. La realeza cambiada por Barrabás. ¿Qué les dijo el emperador? Acostumbramos a soltar un preso, un delincuente en esta fecha, dándole la oportunidad al pueblo de escoger bien. ¿Usted ha escuchado o a usted le han dicho o usted le ha dicho a alguien: oiga, no cometa esa barrabasada? De ahí viene la palabra barrabasada, Barrabás. Y dice la Biblia que Barrabás era un delincuente famoso. O sea que al yo pedir que lo liberaran si mañana me atraca, pero si yo pedía que liberaran a Cristo, o sea, cada quien vive las consecuencias de sus hechos, de sus actos. La vergüenza de estar en medio de dos ladrones. Creían que las almas de los crucificados quedaban en tormento. Esto también es una aplicación pagana. O sea, como ellos creían que las almas de estas personas quedaban en tormento, pues vamos a terminar de ejecutarle un castigo para que ni en la eternidad tengan paz ni tranquilidad. Los romanos gobernaban Judea y crucificaban a todos los que a ellos les placían. Fueron más de 6,000 sacrificios que se ejecutaron. Más de 6,000 personas crucificadas. Y escúcheme bien, esto era algo común en ese tiempo. O sea, ya, ¿qué puede ser hoy común en este tiempo? ¿Saber que el aborto es aprobado? Ya es algo normal. ¿Escuchar que los hijos se levanten contra los padres? Y ver todas estas tragedias, ver todas estas situaciones, se convirtió en algo normal. La ley romana no tenía límites para castigarlos. No tenía límites. ¿Cuántos latigazos? Este hombre es judío, solamente 39 azotes. Ahí estaban nuestros amigos los fariseos. Delen hasta que. Y nosotros hemos visto esas imágenes, aunque esas imágenes son limitadas. En algunos países, en esa película de la Pasión de Cristo, en algunos países censuraron esas imágenes por lo crueles que eran. Pero le falta de todo lo que él tuvo que sufrir. Jesús padeció. Hebreos 5:8. Vamos a ir al libro de Hebreos un momento. Hebreos capítulo 5, versículo 8. El contexto está hablando de Jesús como gran sumo sacerdote. El versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este versículo, a simple vista, si lo tomamos así a la carrera, nos podría dar a entender que él
obedeció fue por lo que padeció. O sea, como que nunca fue obediente y por causa de su padecimiento fue que él empezó a obedecer. No, Jesús fue obediente siempre. Él no fue como tú y como yo. Él fue 100% obediente, sujeto, sumiso, sujeto al Padre. Él siempre estuvo ahí. Pero ¿cómo así? Que dice, y aunque era hijo. O sea, ¿qué es lo lógico de un hijo hacia su padre? ¿Qué es lo único que tienen que hacer nuestros hijos? Obedecer. ¿Qué más tienen que hacer? Ahora, ¿es muy cruel la obediencia, tender la cama, lavar la loza? ¿Cómo lo ven ellos? Eso es la muerte. Para ti, para mí era lo mismo, ¿no? Aunque los tiempos han cambiado. De mi generación hacia atrás, yo que todavía soy joven y bello, hermanos, uno a los 10 años ya sabía cocinar, ya lavaba, ya hacía una cantidad de cosas. Hoy en día usted los manda a lavar una cuchara y se desmayan y lo amenazan que lo van a demandar y van al colegio para que le echen a uno bienestar familiar y ¡ay! Pero por eso dice, y aunque era hijo, porque es lo único que un hijo le debe a su padre: obediencia, sujeción, absolutamente nada más. Pero dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, no es que como padeció, aprendió a obedecer. No, él venía en un proceso de obediencia maravilloso. No como el tuyo ni como el mío. Excelencia. Obedecía por amor. Obedecía por testimonio. No obedecía cuando le convenía, sino que obedecía en todo momento. Pero escúcheme bien, es muy diferente la obediencia de la predicación, de orar por un enfermo y que se sanara, de obrar milagros, a tener que enfrentarse al sacrificio. Para muchos es fácil obedecer cuando se reciben beneficios. A veces yo le digo a mi hijo, ayúdame a tal cosa, ¿y saben qué me dice él? ¿Qué me da? Y si yo le ofrezco algo, él corre. Escúcheme bien, él no lo duda. Aunque yo le puedo decir, no le voy a dar nada, y me hace el favor y ya. Vaya a hacer lo que le estoy pidiendo. Como le digo, hijo, es que esto no se trata de recibir algo a cambio. Esto se trata el amor. Miren, a mí me gusta poner a la gente entre la espada y la pared. Yo le he dicho, ¿y qué le das tú a tu mamá cuando te cocina? Todo mi amor. Bueno, vaya, lave la loza por amor. Vaya, tienda la cama por amor. Hermanos, sí, a veces no, estoy sufriendo, no estoy por tender una cama. Y a veces nosotros tenemos unos problemas así. Cuando miramos a la cruz, nos vamos a dar cuenta que tus problemas no son problemas. No son problemas. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia. Y una esperanza que no nos falla. Entonces, cuando dice por lo que padeció, aprendió la obediencia, una cosa es la obediencia, el tener conocimiento. De pronto, si yo te pregunto a ti, ¿alguien puede clavar una puntilla? No, sí, hay un martillo y yo he visto cómo la clavan. Hay que pegarle a la puntilla. Eso es por conocimiento. Pero es muy diferente que yo te diga a ti, ve y clava la puntilla. Si tú no sabes coger el martillo, si tú no sabes coger el clavo, puedes lastimarte, puedes hacerlo mal. Escúchame bien, el sacrificio de Cristo no fue solamente porque Él en un comienzo sabía. Él sabía
que tenía que morir por los pecados de su pueblo. Él sabía a qué tenía que enfrentarse. Él se lo explicó a sus discípulos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y ese padecimiento, hermanos, tú y yo no lo comprendemos. Ese padecimiento, ese dolor, ese sufrimiento, cada golpe, que lo escupieran, que se burlaran, tú y yo tenemos el conocimiento. El conocimiento. Pero cuando tenemos que obedecer, escúchame bien, teniendo problemas y situaciones, abandonamos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en el momento, si no es, es que hoy no voy a culto porque es que no. ¿Qué le pasó? Se me quemó el huevo, estaba fritando un huevo. Ese es el sufrimiento. Me quedé sin trabajo. Hombre, vaya y pase hojas de vida. Órele al Señor, pídale que le muestre, que le abra puertas. Es que está enfermo, el Señor llevó a la cruz todas nuestras enfermedades. O sea, ¿se dan cuenta? Él sufrió y no sufrió poco. Entonces, este conocimiento de qué es la obediencia, ¿usted sabe por qué mucha gente no es cristiana? Porque conocen en qué es lo que tienen que obedecer. Saben que tienen que cambiar su condición de vida. Saben que tienen que dejar de hacer muchas cosas para empezar a obedecerle a Dios. O sea, tienen el conocimiento, pero no vienen a la práctica. Él conoció la obediencia por la práctica. Yo sé que tengo que obedecer. Esa frase es muy diferente a vivo lo que tengo que obedecer. La gente del mundo dice: yo sé que tomar es pecado, pero siguen tomando. ¿De qué les sirve saber si no lo ponen en práctica? Cristo no se quedó con el solo conocimiento. Él fue a la práctica, hermanos. Él se tuvo que enfrentar a eso. Y por lo que padeció, puede dar fe. Tú y yo no podemos hacerlo. Nosotros lo hablamos por fe. Pero tú y yo no decimos: uy, no, eso duele. Ahora, ¿qué pasa? Hermanos, hay una serie de cosas que Cristo tuvo que vivir en lo espiritual o en su área emocional, y otras en el área física. Por eso es que la Biblia, de parte de Jesús, trae promesas, soluciones para muchas cosas que tú puedas estar viviendo. Porque Él sufrió y experimentó todo eso. Y Él es consciente, Él sabe que todo eso va a pasar. Por eso Él lo promete, escúchenme bien. Él lo entiende, hermanos. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás triste, cuando te pateaste descalzo en la esquina de la cama, Él entiende ese dolor. Cuando tú te quedas, cuando hablan mal de ti, Él entiende ese sufrimiento. Cuando te critican, cuando te señalan, Él entiende todo. ¿Sabes por qué Él lo entiende? Porque Él lo vivió en carne propia. Y lo vivió de la manera en que tú no te imaginas. Eso, Él no fue que el amigo le dijo que era feo, o que le prestó una blusa a la amiga y la amiga no se la devolvió, o porque no le dio like en el Facebook y cositas así, que hoy en día eso trauma a cualquiera. Es que me dejó en visto. No, hermano, eso, mire, eso son cosas. Él tuvo que vivir situaciones
físicamente, los latigazos, la lanza en el costado, los clavos, la corona, el cargar esa cruz, ese dolor físico, su ardor, inclusive en las crónicas de la historia determina que llegaba al punto de estos crucificados de darles paros cardíacos. Empezaban por las heridas de su cuerpo a darles fiebre, al punto que Jesús, dice la Biblia, que sudó grandes gotas de sangre. Sudar, ¿usted entiende qué es eso? Que el sudor, que cuando le enterraron la lanza saliera sangre con agua, porque ya no tenía ni una sola gota de sangre. La Biblia define hasta la última gota. O sea, Él estuvo hasta el final, hermanos. Esa es la determinación que da, que el que persevere hasta ¿cuándo? Hasta el fin, hermanos. Jesús estuvo hasta el final, aunque Él elevó una oración, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos le han pedido al Señor que no quieren vivir alguna experiencia, alguna situación? Yo se lo he pedido. Señor, si es posible, no quiero tal cosa. ¿Y saben qué? Le tengo un miedo a las agujas, inyecciones, que me vayan a... Yo hasta el momento me determino como un cobarde para eso. Y a veces hay hermanos de la congregación, pastores, que necesitamos un donante de sangre. A ver si le dice a alguno de los hermanos, y yo empiezo a indagar, y hasta el momento nadie tenía el tipo de sangre que necesita. ¿Cuál es el tipo de sangre más escaso? O negativo. O. Yo presté servicio y éramos 1,600 soldados. Y en esos 1,600 soldados habían 2 con ese tipo de sangre. Ay, Dios mío, y yo ofrézcome para donar sangre. Aquí, con una hermana de aquí en la congregación, ella vive en Barranquilla ahora. Y yo iba diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Para mí eso es aterrador, ver esa aguja entrando y que me digan mentiras. Eso no duele, eso es mentira. Señor Jesús sabía que se iba a enfrentar. Era doloroso, era cruel. Bueno, ese día el Señor respondió mi clamor, porque también por causa del ejército yo sufrí paludismo. Entonces me dijeron, no puede. Ay, Señor, tú eres tan bueno. Manos, y yo veo una aguja o sé que me van a sacar sangre y mi cuerpo solito reacciona. Yo no sé cómo sucede eso, pero me dan ganas de ir al baño, me da sed. Yo me asomo en un 5º piso y yo veo eso bajito. Del mismo pánico que me producen las agujas. Si es posible. Pero él nunca le dijo, no voy y punto. No, yo creo que en esos momentos difíciles de dolor, yo creo que todos hemos elevado esa oración al Señor. Señor, no quiero pasar por esta situación, está doliéndome mucho, Señor. Y hemos elevado clamores, pero creo que al final no le hemos dicho, Señor, pero que sea tu voluntad. Así me duela, pero que sea tu voluntad. Así tenga que, no sé. Señor, no quiero más este desierto. Bueno, ¿para qué sacó Dios al pueblo de Israel de la esclavitud? Para estar en el desierto, para que ahí le ofrecieran fiesta. Entonces, Señor, sácame de este desierto. No, ahí adórame, ahí glorifícame, ahí alábame, ahí obedéceme, estando en el desierto. Entonces, hermanos, todo esto
dolores físicos. Ahora, a ninguno de nosotros le han dado latigazos, una lanza en el costado, clavos, una corona. ¿Alguno que nos dé un testimonio? ¿Cierto que no? Pero es verdad. Mire, yo una vez con una pistola neumática me atravesaron este dedo con una puntilla de 2 pulgadas. Esas pistolas neumáticas, usted le hace así y eso es como disparar una bala. Eso queda incrustado en la madera de una manera que usted no se imagina. Y sin querer queriendo, el compañero que la estaba manipulando me la pasó así sin querer y ahí entró la puntilla. Y ahí se quedó desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Dios bendiga la salud de nuestro país. Todo ese tiempo yo era así por todo el hospital. Y no veía, ¿y usted qué hace para aquí y para allá? Yo les decía, mire, ¿usted qué hace ahí con esa puntilla? Pero bueno, aún no se compara. Aún no se compara. Y si miramos un poco en el área emocional, espiritual, todo lo que él tuvo que vivir, soledad. Soledad. Muchas veces, ¿cuántos se han sentido solos en algún momento? Muchas veces hemos mirado a nuestro alrededor y nos hemos sentido solos, pero ahí ha estado Dios. Él entiende esos momentos de soledad. Por eso Él nunca te va a dejar solo. Nunca. Mira, hermanos, hay momentos que miramos a nuestro alrededor y por más gente que esté a nuestro alrededor, no encontramos esa persona en la que quisiéramos refugiarnos. Yo no sé si a usted le pasa, pero ¿por qué no doblas tus rodillas y le dices, Señor, gracias por estar aquí? Él no es como nosotros. A veces los amigos somos interesados, ¿no? Queremos estar solamente cuando el otro está bien para hacernos de su beneficio. Pero cuando está mal nos olvidamos, damos la espalda. Déjame decirte que Jesús es totalmente diferente. Cuando tú estás más mal, en el peor momento, es cuando más quiere estar ahí contigo. Lo que pasa es que Él viene a ofrecerte una ayuda que muchas veces tú has rechazado, porque no es lo que tú quieres. Yo les he dicho a veces, ay Dios mío, que aparezca alguien con plata en la puerta. Y a veces quiere uno una llamada que le diga, tranquilo, Dios está contigo, Dios te va a sacar de esta. Oremos juntos, vamos a estar en oración. A veces no valoramos eso, sino que eso no me sirve de nada su consejo. Necesito plata. No, hermanos, creámosle a Dios. Soledad, humillación. ¿A cuántos los han humillado? Haga así, haga. Y a veces nos han humillado personas que están por debajo de nosotros. Todos somos iguales para Dios, ¿cierto? Pero entre nosotros existen jerarquías. Y eso duele más, ¿no? A veces nos humilla nuestro jefe y uno, bueno, pero cuando nos humilla alguien que, y este que se cree y le sale con el dicho, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Humillaciones, hermanos. Dolor. Y aquí habla de un dolor. Existen las dos clases de dolor. El dolor físico, pero ¿cuántos han tenido su corazón listo para que usted siente que de esa no va a salir? Espichado, dolido, roto, quebrantado, que lo único que haces es recordar, se te olvidan las promesas de Dios y lo único que hace es recordar las ofensas, las tristezas y las humillaciones. ¿Ustedes creen que Jesús se quedó con eso?
¿Ustedes creen que Jesús, ay Pedro, ¿por qué me negó? Judas, ¿por qué me vendiste? Él tenía muy pendiente las promesas del Padre. Eso fue lo que lo fortaleció. Eso fue lo que lo fortaleció. Su dolor espiritual o del corazón, el hecho que lo hayan negado. ¿A cuántos les ha pasado que les han sostenido una mentira en su cara? ¿Cómo se siente eso? Que alguien venga y le diga a usted una mentira. No, es que usted habló mal. ¿Quién le dijo? Fulano. Y usted sabe que es mentira. Y usted dice, pues vamos a hablar con fulano, porque usted sabe que eso no es así. Y fulano sostiene la mentira. ¿Qué hace usted ahí? Señor, te adoramos. Se la sostienen. Yo he tenido esa experiencia muchas veces. Pero me gusta la frase de Jesús en el Calvario: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no se quedó con eso, hermanos, con sus mentiras. Se les olvidó que un día los discipulé, se les olvidó que un día oré por ellos, se les olvidó el milagro. Imagínese uno, o en mi caso como pastor, yo guardando esto aquí. ¿Sabe qué es lo único? Y yo se los he dicho, que yo le pido a Dios. Dios permita y se estén congregando en un lugar de sana doctrina, porque ustedes no son míos. Claro, uno debe fidelidad, al que honra, honra, dice la Biblia. Hermanos, pero se aburren, no sé, imagínense yo guardando mi corazón, pero es que yo hice, pero es que les di. No, Jesús no guardaba nada de eso. La promesa del Padre. Injuriado, engañado. Porque recuerden que los fariseos pagaron para que hablaran mal de Jesús. ¿Alguien ha pagado para hacerlo quedar mal a usted? Hasta allá no, ¿cierto? Plata para eso no hay. Pero ¿sabe algo? Por plata matan. Por plata matan. Pero plata para que venga, tome 10,000 y usted me sigue la corriente. Eso sería lo más bajo. Engañado, no valorado. Lo invito a que lea Isaías 53. Despreciado, desechado. ¿A quién desecha uno? ¿O qué desecha uno? Algo que no sirve, algo que ya... Y Jesús fue desechado. No tuvo el valor. Fue vendido, fue traicionado. Ahora, mire que cuando se habla de traición, ¿quiénes son las únicas personas que pueden traicionar? ¿Los enemigos? Ay, es que el que me tiene rabia de la esquina me traicionó. Las personas que dicen amarlo, las personas que están cerca. ¿Se dan cuenta que Jesús nos conoce? Él sabe de tu dolor y de tu problema. Es más profundo que tener un celular. Es más profundo que de pronto un aire acondicionado en este lugar, que quisiéramos tenerlo. Pero ese sacrificio, hermanos, nosotros debemos pedirle al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permita entenderlo y valorarlo en nuestro corazón. Que no lo veamos como un cuento, como una película, como una imagen. Que no lo veamos ahí simplemente como que algo pasó un día y simplemente lo tenemos es ahí colgado en el madero. Pero cada herida, cada golpe, ¿algunos lo han escupido en la cara? Y esto es una ofensa. ¿Quién se aguanta una cosa de esas? Hermanos,
y tenemos ese sacrificio, o sea, como tan poca cosa, me va más y más y más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y para poder entenderlo, valorarlo y vivir bajo ese sacrificio, bajo esa sangre derramada que limpió nuestros pecados, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sí sabes que el que peca deliberadamente está menospreciando el sacrificio de Cristo? Sabiendo su sufrimiento. Es como cuando un hijo no valora un día de trabajo tuyo. A veces los esposos no valoramos el diario de las mujeres en la casa, ¿no? Dicen algunos, usted no hace nada. Pero uno llega y la ropa planchada, la comida, los niños bien cuidados, todos. Y hay hijos que no valoran el trabajo de sus padres. ¿Por qué no lo valoran? A veces botan la comida, no valoran el estudio, a veces la ropa que se les compra. O sea, el que un hijo tenga un comportamiento que pueda lastimar a sus padres porque no valora lo que yo estoy haciendo por él, eso mismo pasa con nosotros frente a Cristo. Cuando tú y yo tenemos un comportamiento que no valora ese sacrificio, es más, a veces nos creemos tan inteligentes o tan astutos que pretendemos pecar, hacer, desobedecer y decir, no, tú lo entiendes, Señor. No, Él no entiende nada. Y tú tampoco. Él, Jesús, no tiene que entender las excusas de tu pecado. Él no tiene que entender las excusas que tú le das. Es que, Señor, tú entiendes, estoy en mi proceso. Y lleva 30 años en su proceso. No, el que tiene que entender eres tú y soy yo. Somos los que debemos entender. No dar excusas. Él no le dio excusas al Padre. No, Señor, espere que me duele mucho. No, vamos adelante. Prosigamos al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo eso va a pasar. Mira, si tú piensas por un momento y miras cuántos han estado enfermos, cuántos han tenido problemas económicos, de cuántos han hablado, los han vituperado, los han blasfemado, todo lo que te han hecho. Si tú te detienes y miras hacia atrás, todo eso ha pasado. ¿Por qué crees que ha pasado? Es más, ahorita tienes algunos ahí, pero esos también van a pasar. Cuando tú te des cuenta, miras hacia atrás y ya eso ha pasado. Jesús mira hacia atrás y se da cuenta que todo esto ya pasó. Y hay un pueblo, hay una iglesia como tú y como yo que valoramos y lo adoramos y lo exaltamos y no lo menospreciamos. Y dice Jesús, este era el objetivo. Y no es, mira hermano, no te enfrasques en tus problemas. A veces pretendemos demostrarle a Dios que el problema es más grande y más fuerte que Dios. Y Dios es más fuerte que cualquier problema, más fuerte que cualquier enfermedad. Dios es todopoderoso frente a cualquier problema. Mire, no en vano fue a la cruz, hermanos. Él no fue a la cruz por deporte, por demostrar que, mire, yo soy capaz, que puedo vencer, que no tengo ahorita nada que hacer, pégueme aquí, escúpame. No, hermanos. ¿Quiénes le dan valor a este sacrificio? ¿Y cuál es el valor que debemos darle? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia
total, no a nuestra conveniencia. Escúchenme bien, porque ese es un error que se está gestando en este tiempo y está tomando fuerza. Cuando me conviene, a mi manera, a mi parecer. Es que cada quien cree en Cristo a su manera. No es que todas las religiones llevan a Dios. Mentiras del diablo. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice, ¿cómo debemos creer? Como dice la palabra de Dios. Yo molesto mucho con él. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, es que yo. Eso no sirve. Eso no sirve. Esas son las fortalezas que debemos derribar de nuestra mente. El yo creo. Es que a mí me parece. Es que a mí me pasó. Es que yo no me congrego porque... No, hermano, eso no sirve. Eso no es creer. Eso es restarle valor. Tú y yo estamos aquí porque lo amamos. No estamos aquí porque necesitamos algo. Porque eso que tú necesitas, tú en el secreto se lo pides. Esto es parte de demostrarle nuestro amor a Él. ¿Cuántos han tenido una cita? Que eso usted se perfuma y llega pero... ¿Y por qué iba a la cita? ¿O por qué va? Porque ama a esa persona. O claro, ahí existen las interesadas, ¿no? Porque puede que no lo ame y va. Porque no, es que este me lleva a un restaurante carísimo y le puedo sacar esto y esto y esto. Y así son muchos con Dios. No, voy a la iglesia porque es que Él me puede dar, porque es que Él esto. Ahí está mi amuleto. Colóquese sobre sus pies. Necesitamos aprender a amar por amor. Que lo que te acerque a Cristo sea el amor. Claro, en un principio nosotros llegamos a Dios por nuestros problemas, por nuestros pecados, por una sinfín de cosas. Teníamos una vida desbaratada, destruida, pero con el tiempo nos fuimos enamorando. Nos dimos cuenta que valía la pena no solamente que me solucionara los problemas, sino de permanecer en Él, de estar fiel delante de su presencia. Cierre sus ojos un momento. Hable con Él. Hable con Él un momento allí con sus propias palabras. No sé si tengas que pedir perdón. No sé si tengas que darle gracias. No sé si tengas que decirle: Señor, yo necesito enamorarme de ti. Y necesito entender y valorar tu sacrificio. Pero valorarlo como está en tu palabra. Valorarlo conforme a tu voluntad, Señor, porque aunque me lo han dicho muchas veces, aunque lo he visto muchas veces en muchas películas, aunque veo tu imagen en muchos lugares, tu supuesta imagen, Señor, todavía no encuentro ese valor necesario en mi corazón hacia ti. Mira, si tú sientes eso en tu corazón, que tú todavía no lo valoras, pídele al Señor que te enseñe a valorarlo, que te enseñe y te permita que cada vez que dobles tus rodillas para una oración, tú lo tengas en cuenta. Que cada vez que tú levantes tus manos para adorarlo, tú tengas en tu corazón el valor necesario, entenderlo en tu corazón, en tu mente, vivirlo, sentirlo allí, vivir por fe, tener la fe. Tú y yo no lo vimos morir.
Tú y yo no estuvimos allí frente a esa cruz. Tú y yo no vimos cuando lo golpearon. Tú y yo creemos por fe. Pero si tú y yo estamos aquí, y los que están en las redes sociales, es porque tienen esa fe para creer en el Hijo de Dios, para creer no solamente que murió, sino creer que resucitó. Y la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y tú y yo vivimos por fe. Tú y yo creemos por fe.